que considera que le sea más útil, ¿verdad? Y adicionalmente creo que también parte de la labor ahora de las instituciones académicas es enseñarle a la gente, por un lado, a pensar, y por el otro a encontrar la información que le es útil, porque es cierto que tenemos acceso a mucha información ahora, pero tal vez ahora el problema es de que tenemos acceso a demasiada información, entonces podemos perdernos en el bosque sin encontrar el árbol que es el que necesitamos para determinada labor, ¿no? Sí, efectivamente, eso una vez uno tiene tan fácil acceso a tanta información, una de las cuestiones más importantes es saber encontrar la información relevante, y a veces cuestiones tan básicas como tener un buen grupo de discusión, tener un buen diálogo, tener un buen facilitador es lo que más te puede ayudar precisamente para saber cómo encontrar, cómo acceder o cómo validar una información que quieres utilizar. De todas formas, yo en todo este panorama cambiante, interesantísimo y apasionante que tenemos delante nuestro, creo que uno de los fenómenos más interesantes es cómo multitud de gobiernos están reaccionando ante esta realidad, tratando de regular aún más la educación superior, tratando de poner multitud de medidas, forzando a la educación superior a que sea de una forma muy determinada, tratando de evitar que las nuevas formas de educación, las nuevas instituciones educativas salgan adelante en un país y no se dan cuenta que no tienen absolutamente ningún sentido. Quienes van a triunfar en este nuevo mundo son aquellas personas que realmente ofrecen a los estudiantes toda una serie de posibilidades de vivencia educativa con las que van a poder desarrollar hechos prácticos que van a presentar al mercado y que el mercado va a reconocer como experiencias válidas y valiosas, ¿no? Probablemente algunos lo que temen es perder el control de la clase, pero pienso que hay que vencer ese temor y confiar al final en que todo ser humano, por supuesto que la utilización de la razón es una decisión, decidimos pensar. Si no, vamos solo a divagar. La mente del ser humano siempre está divagando. Para enfocarnos, para pensar, eso pues implica una decisión de la persona que quiere pensar. Entonces hay que confiar en que al final a todos nos gusta ir formando nuestros juicios propios, pero como se nos ha dado tan fácilmente la información hasta hoy, yo creo que hay algunos que temen perder ese control. Y lo otro, y quiero hacer referencia a comentarios que nos han dejado nuestros televidentes en las redes sociales, si no me equivoco fue Juan Abularach quien hablaba del tema del problema de la politización. Mencionó la Universidad de San Carlos en Guatemala que la politización de la educación lamentablemente se refleja en malos profesionales que no salen realmente con las herramientas necesarias o las mejores herramientas para ser exitosos en el mercado y alcanzar sus objetivos, Gabriel. Por lo menos en el caso de la Universidad Francisco Marroquín, entiendo que es una de las políticas de la Universidad Francisco Marroquín no intervenir en temas políticos actuales. Efectivamente, desde que la universidad se fundó, una de las reglas que se puso muy clara es que la universidad tiene una misión muy clara, y que publica y es bien conocida y es transparente, y que esa va a ser, digamos, el motor continuo y la meta de la universidad. Y sin embargo, en cuestiones políticas la universidad no iba a entrar, ¿no? Entonces siempre que algo roza el campo político, pues la universidad se decide pues no tocar eso, y que si alguien individualmente quiere tocarlo, pues que lo toque de la forma que, a título personal, de la forma que le parezca mejor. Pero decías antes, Marta Yolanda, que la razón es algo que cada uno decide usar o no utilizar. Y es cierto, y además cada uno decide en qué medida lo quiere utilizar. Uno puede utilizarla, digamos, a tope, como dirían en un país, o puede utilizarla solo en parte.
y por el mismo motivo cada estudiante requiere un proceso de aprendizaje distinto. Hay estudiantes mucho más comprometidos con la razón, mucho más comprometidos con la razón crítica. Hay otros que están algo menos comprometidos, por lo que sea, por la etapa de maduración, por el tipo de experiencias que le hacen sentir mejor o más felices, y eso hace pensar que no existe una fórmula mágica con la que todos los estudiantes puedan aprender adecuadamente, ¿no? Dependiendo del carácter del estudiante, pues hay unas fórmulas que funcionarán mejor y otras fórmulas que funcionarán peor, pero no hay una fórmula que sirva igual de bien para todos los estudiantes. Una de las cosas buenas que está trayendo la renovación educativa es que una vez tenemos los contenidos ahí en línea, podemos experimentar mucho mejor con diferentes formas digamos, de jugar con ese conocimiento, diferentes formas de adquirirlo y diferentes formas de jugar con él. Creo que esto es una gran cosa que está ocurriendo en este momento. Ahorita, precisamente que estamos en esa etapa de muchos cambios, ¿qué le recomendás a las personas para que puedan mantenerse al día precisamente en la educación con todo lo que está cambiando actualmente? Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales eso siempre lo ha sido, pero sigue siendo, y ahora más que nunca, ser curioso, ¿no? Ser una persona curiosa es fundamental, y después la conversación, como decíamos antes, el diálogo y la conversación, que siempre ha sido importante, ahora ha tomado como una dimensión más importante o un valor superior, porque ya lo importante no está o sea, nos hemos dado cuenta hasta cierto punto, quizá por el volumen de información que tenemos, que la información no es objetiva, o que una parte muy pequeña de la información relevante es objetiva. La mayor parte de la información es una información que tiene que pasar por el análisis y que es subjetiva, y eso hace que la importancia de la conversación, la importancia de la discusión abierta pues haya tomado otra dimensión. Yo recomiendo discutir las ideas, el no creerse las cosas a pie juntillas, lo lea uno donde lo lea, lo escuche de quien lo escuche. Las cosas hay que discutirlas utilizando la razón al máximo posible, tratar de ser críticos, tratar de ser racionales y tratar de serlo con todo el mundo, no tener miedo de equivocarse. Creo que el miedo a equivocarse, no hablar o no sacar ideas por miedo a equivocarse, creo que es un gran error, porque no aprendemos, ¿no? Una de mis filósofas preferidas, sí, ella, Ayn Rand, Aristóteles y Mises. Ayn Rand dice algo muy interesante, que no hay que temer al debate intelectual honesto entre dos personas que buscan la verdad. Sabemos que la verdad, pues la única verdad es la realidad, entonces vamos a encontrarla en la evidencia en la realidad. Y que cuando hay dos visiones encontradas en un debate, alguien parte de las premisas verdaderas, correctas, de acuerdo a la realidad, y otro de premisas falsas. Obviamente el debate lo va a ganar quien pues desde un principio partía de las premisas correctas, pero quien más se va a beneficiar de la discusión es aquel que sostenía ideas equivocadas, porque puede cambiar y tomar mejores decisiones, y ese es el reto hoy de la educación. Pero bueno, Gabriel, se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto compartir contigo y de nuevo te deseamos muchísimos éxitos al frente de la Universidad Francisco Marroquín. Pues muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Reni Bake para hablar acerca de los recortes que se deberían de hacer al presupuesto general de la nación. Quédense con nosotros.